Buenos días, chicos. La presentación que les voy a mostrar hoy se titula Microorganismos en el ambiente, y para un poco ponernos en contexto de qué microorganismos estamos hablando y en qué ambientes. Pues estamos hablando de prácticamente cualquier, digamos, organismo o ser vivo que se considere microscópico, sea una bacteria, sea un hongo, algas microscópicas, los protistas o protozoos, un virus. ¿Y en qué ambiente? Pues prácticamente en cualquier ambiente en el mundo. Pueden ir desde el ambiente aéreo, o lo pueden encontrar en un glaciar, en un bosque, en un desierto o en el mar. Los microorganismos son ubicuos en todo nuestro entorno y están en todo sitio. Los microorganismos son perjudiciales o son beneficiosos. Seguro que ya lo sabían, no hay perjudiciales o son beneficiosos. Son las dos cosas dependiendo del microorganismo. Hay microorganismos que son perjudiciales porque nos causan enfermedades, tanto a los humanos como a las plantas, como a los animales. Los microorganismos también son responsables del deterioro de los alimentos en muchos casos, o del daño de muchos cultivos. También pueden alterar los ecosistemas. Estos de aquí que ven es un mar eutrofizado, donde han crecido demasiados microorganismos y se queda sin nutrientes. Pero no debemos olvidarnos nunca de los microorganismos positivos y beneficiosos para nuestra salud y para nuestro entorno, porque hay microorganismos que son los que se encargan de descomponer la materia orgánica, tanto basura como las materias orgánicas en general que se pueden generar en el ambiente. Son responsables de la transformación de muchos alimentos. Ya saben que gracias a los microorganismos pues tenemos los quesos o determinados alimentos en los que ellos se encargan de transformar esa materia prima. Por supuesto, todos los que tenemos en la flora intestinal, que favorecen la degradación de determinadas sustancias y también a la vez fabrican determinados componentes que nos hacen falta en nuestra alimentación. Y también hay muchos que ya se están empleando para la eliminación de sustancias nocivas en el medio, como puede ser pues las bacterias que se comen el petróleo que a veces se producen esos derrames en el océano. Entonces, bueno, pues sabiendo que son beneficiosos y perjudiciales, a los beneficiosos tenemos que cuidarlos. ¿Cómo cuidamos a los microorganismos beneficiosos? Pues cuidando nuestra alimentación, porque de esa manera mantenemos nuestros microorganismos intestinales, estoy viendo una errata en la presentación, saludables. ¿Cómo también podemos hacerlo? Cuidando nuestra higiene para mantener los microorganismos naturales de nuestro cuerpo y no eliminar toda esa capa, digamos, de protección de flora autóctona que tenemos en nuestro cuerpo y que evita que sea colonizado por otros patógenos. Pero también cuidando nuestro entorno, porque solo el hecho pues, de separar basuras, hacer compostaje de la orgánica, vamos a favorecer la degradación y disminuir el impacto en el ambiente que tan dañado tenemos ya. ¿Y qué hacemos con los perjudiciales? A los perjudiciales los tenemos que eliminar. Y los podemos eliminar de la misma manera que acabamos de decir para cuidar los buenos. Si cuidamos nuestra alimentación y nuestra salud, nuestro sistema inmune estará preparado para enfrentarse a cualquier patógeno que nos pueda intentar atacar. Si cuidamos nuestra higiene y mantenemos los microorganismos naturales, también impedimos los perjudiciales. Y si cuidamos nuestro entorno, pues por ejemplo con algo tan sencillo como no tirando medicamentos a la basura de casa, sino llevándolos al punto de recogida que tienen todas las farmacias, nos tomamos los tratamientos antibióticos durante todo el tiempo que nos lo prescriben nuestros médicos, pues de esa manera vamos a evitar una de las pandemias silenciosas que se denominan de este siglo, que es la aparición de bacterias resistentes, porque va a llegar un momento en el que si seguimos tomando medicamentos sin ningún control, no vamos a tener tratamientos efectivos contra algunas infecciones. Y por supuesto, después del año y medio que llevamos con la pandemia del coronavirus, que por eso estamos todos así en online, con mascarillas y con cuidado, pues también debemos ser responsables, porque seguro que estamos todos ya súper cansados de todas las medidas de contención de este virus, pero cuanto más estrictos seamos, antes vamos a poder volver a un poco la normalidad que vivíamos antes, aunque algunas cosas han llegado para quedarse, en el sentido positivo de que probablemente a partir de ahora todos seamos siempre pues, más precavidos con lo que es la higiene de manos, el cuidar, pues si estamos enfermos de cualquier enfermedad respiratoria que se pueda transmitir fácilmente, pues sabemos que debemos mantener distancia, sobre todo con personas que sean más susceptibles. Este tipo de cosas yo creo que ya se nos han ido quedando a todos en la mentalidad y las podemos aplicar a partir de ahora, independientemente que ojalá no ocurra en muchos años, se vuelva a producir una pandemia, sino con cualquier pequeña infección de las que tenemos habitualmente a lo largo del año. ¿Qué, cómo y dónde analizamos esto en nuestro laboratorio? Ya que les he puesto un poco en contexto y estos pequeños repasos básicos,
Pues nosotros en nuestro laboratorio miramos bacterias, miramos virus, miramos hongos y miramos parásitos, miramos todos estos microorganismos. ¿Dónde los miramos? Pues en este caso nosotros nos centramos en el agua. Aquí tienen pues ejemplos porque miramos en aguas residuales, en aguas potables, en aguas de piscina, pero también nos centramos en el aire. Entonces, entrando un poquito en lo que es el control de calidad del agua, que es una de las líneas de investigación de nuestro laboratorio. Para ponerles en contexto, esto es un mapa de la Organización Mundial de la Salud donde se reflejan las tasas de mortalidad relacionadas con el uso de aguas no seguras, en las que falta saneamiento e higiene en el mundo. Como pueden ver, los colores más oscuros se concentran en esta zona de África y este sudeste asiático, que es donde peor, acceso a un agua potable tienen en el mundo, desgraciadamente. Y eso va unido a la mortalidad. Aquí tienen el top 10 de las causas de muerte a nivel global de nuevo. Pueden ver que las primeras causas pues, son problemas cardíacos, ictus, enfermedades pulmonares. Todos esos problemas son asociados a los países ricos, pero también aparecen aquí las enfermedades diarreicas dentro del top 10. Ustedes piensen ahora si conocen a alguien que haya muerto de una diarrea. Probablemente no. En el mundo en el que nosotros vivimos, afortunadamente, la diarrea es una enfermedad que a veces ni se trata. La pasas, más o menos un poco a rigulín, hay veces que a lo mejor uno tiene que pinchar pues algo, mantenernos ahí con un suerito para no deshidratarnos, un tratamiento de sostén, se elimina, en el caso pues de que sea algo a lo mejor un poco más grave, sí te tienen que poner un tratamiento para eliminar el microorganismo responsable de esa diarrea, y ya está, no tiene mayor problema. La tenemos que vigilar en niños y en ancianos, pero ya está. Sin embargo, en los países que estaban reflejados en el mapa anterior, sí es una causa de muerte. Y eso es muy triste, que haya personas en el mundo que puedan morir por algo tan sencillo de tratar como es el poder tener acceso a un agua potable y un agua de calidad. Y todo eso se resume en este digamos, círculo. Las excreciones humanas que van a donde van, en los países desarrollados son las aguas residuales que se van a las depuradoras donde se tratan y luego pues son eliminadas mediante los emisarios o se filtran a nivel subterráneo o van a ríos, etcétera, etcétera. De ahí pueden llegar pues a los animales que están ahí, llegan a la vegetación, se pueden aerosolizar, pueden estar en las aguas de consumo y recreo y de ahí llegan al ser humano. De manera que si en esas excreciones humanas hubieran microorganismos patógenos, pasarían por todo este círculo y volverían a llegar a los humanos, volviendo a infectarnos. ¿Cómo se evita eso? Pues eso se evita tratando a dos niveles. Por este ladito tenemos las EDAR. Las EDAR son las estaciones de depuración de aguas residuales. Las aguas negras del uso humano no vierten directas al mar. Hay que tratarlas primero para que la contaminación y el efecto sobre el entorno sea el menor posible. Y lo mismo a este nivel. El agua que nosotros vamos a consumir o que va a estar en contacto con nosotros también es tratada, tanto en las ETAP, que son las estaciones de tratamiento de las aguas potables que llegan a casa, como en las piscinas o en las aguas de costeras, las aguas de baño, las playas, todo eso se lleva un control riguroso. Existe una legislación que hay que llevar a cabo y ustedes habrán oído en las noticias este verano que hay determinados momentos en los que si no se cumplen las condiciones que exige la legislación, se cierra determinada playa o hay una determinada actuación en una zona para que el problema que lo haya causado, si es algo puntual, se resuelva antes de que los usuarios puedan hacer otra vez, consumir ese agua o hacer uso de esa playa. ¿Cómo hacemos eso en el laboratorio? Pues para las bacterias lo que hacemos es, a partir de una muestra de agua, la pasamos por un filtro de membrana de 0,45 micras de diámetro de poros, son unos poros muy, muy chiquititos que lo que hacen es que al pasar el agua la ponemos en estos vasitos y hacemos vacío, pasa el agua por aquí y las bacterias quedan retenidas en la superficie. De manera que luego las pasamos a cultivos, a medios de cultivo específicos, que a lo mejor en clase ya han visto pues las típicas placas de Petri con medios de cultivo, y ahí van a crecer las bacterias que queramos determinar en el agua. Para el caso de los parásitos, aquí les pongo los ciclos de vida de algunos. Cuando analizamos aguas que digamos van a ser de consumo para humanos o que pueden estar en contacto con humanos, lo que miramos son parásitos intestinales, porque son los que pueden contaminar ese agua y a la vez al ingerirla nosotros nos podemos contaminar. Entonces algunos son protozoos, digamos unicelulares, son parásitos unicelulares como Yardia intestinal o Cryptosporidium, y otros son parásitos ya más grandes como puede ser el Trichuris o las tenias. Las tenias seguro que les suenan, son las típicas gusanos acintados
que nos pueden transmitir cerdos y vacas a los humanos. Pues para ello hacemos unos métodos de concentración de la muestra de agua y al final lo miramos en el microscopio. Entonces, ¿qué hacemos? Controlamos que cumplan con la normativa y tratamos de mejorar la calidad de ese agua para el uso que se le vaya a dar, sea de piscina, sea de potable, o sea de un agua residual o regenerada, que se va a usar para, por ejemplo, riego de cultivo de platanera o de otros usos, como puede ser recreativo en los jardines, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver algunos ejemplos de placas de cultivo. Esos puntitos que ven son las colonias que crecen de las bacterias, ¿vale? De diferentes microorganismos dependiendo de lo que nos interese mirar. Y aquí lo mismo, ven diferentes imágenes sacadas al microscopio de huevos de parásitos que se pueden detectar intestinales con el microscopio para poder saber si el agua está cumpliendo o no la calidad que debe tener para el uso que se le va a dar. Y tenemos otra línea de investigación que son los microorganismos aerotransportados. ¿Qué queremos decir con esto? Analizamos los bioaerosoles. Los bioaerosoles son todas esas masas de aire que contienen partículas biológicas microscópicas, que eso pueden ser bacterias, pueden ser esporas de hongos, pueden ser virus, esporas de otros vegetales o plantas, restos vegetales, etcétera, etcétera. ¿Cuánto se transportan esos bioaerosoles? Pues eso puede ser desde unos poquitos metros, sube aquí, se aerosolizan desde aquí y se transportan a 5 metros, o puede ser miles de kilómetros. Pueden viajar desde el desierto del Sáhara hasta la costa de América, imagínense. Los microorganismos aerotransportados pueden contener en ellos diferentes agentes patógenos. Y entre los que se han estudiado, aquí les pongo algunos ejemplos, pues por ejemplo pueden ser esporas de hongo causantes de alergia, puede viajar virus de la gripe aviar o pueden viajar esporas de hongo que pueden causar daños en los corales. En África también existe una conexión directa entre el transporte de polvo del Sáhara y las epidemias de meningitis, o puede transmitir también virus causantes de otras enfermedades en animales como la fiebre aftosa. Pero ustedes pensarán, pero bueno, ¿y los microorganismos pueden sobrevivir en el aire? Pues hay muchas cosas en contra. Está la exposición ultravioleta. En el aire no hay nutrientes, no tienen de qué nutrirse, no hay agua. Y la probabilidad de alcanzar un nicho donde puedan luego sobrevivir, pues es bastante baja. Pero tienen a su favor otra serie de factores. Por ejemplo, lo que les comentaba antes de que me adelanté de las nubes de polvo. Las nubes de calima, lo que nosotros conocemos como calima, pueden disminuir hasta un 50% la incidencia de la luz ultravioleta dentro de lo que es esa nube de polvo. O sea, que imagínense que los microorganismos que viajan en una masa de aire más transparente se van a ver más expuestos a la luz ultravioleta que los que viajan en una nube de polvo del desierto. Luego hay microorganismos que son capaces de mantener estadios de latencia o formar una espora, de manera que no están metabólicamente activos durante ese transporte, sino que están ahí como esperando el encontrar un nicho adecuado para poder volver a desarrollarse. Muchas bacterias son pigmentadas. Eso también, pues igual que nosotros nos ponemos morenos en verano, porque al final es una protección contra la radiación solar, las bacterias también les protege de la radiación esa pigmentación. A veces, con los granitos de arena que se elevan, se forman lo que se denomina agregados, y en esos agregados los microorganismos pueden estar dentro de manera que les ofrece como cierta protección. Y luego tenemos los bacteriófagos, en los que el ADN puede ir insertado en el genoma de las bacterias. Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias, entonces pueden dejar su ADN insertado en el genoma de una bacteria y de esa manera ellos, digamos que viajan libremente y sin problemas de efectos externos adversos. Visto eso, que sí que son capaces de viajar y de mantenerse, ¿cómo los analizamos en el aire? Pues nosotros tenemos en el laboratorio ahora mismo 3 tipos de muestreadores. Tenemos un muestreador que se llama de impacto en medio sólido. ¿Por qué es así? Pues porque aquí pueden ver que tiene 2 cabezales. En este cabezal nosotros ponemos una placa de Petri con un medio de cultivo que está estéril, el medio que nos interese, puede ser un medio general, y luego lo ponemos a funcionar. ¿Ven los agujeritos? Pues esto funciona como una bomba de vacío, entonces succiona el aire entra por los agujeritos, impacta con la placa de Petri y al cabo de unos días van a crecer diferentes microorganismos, hongos, bacterias. ¿Qué hacemos a partir de esta placa? Los vamos a aislar para poder identificarlos. O sea, aquí ven algunos ejemplos, pues arriba tienen hongos, son diferentes hongos que van creciendo aislados, que los hemos sacado de esa placa inicial, y aquí bacterias. ¿Ven los colores? Ven que hay algunas naranjas, rojas, amarillas, rosas.
pues esa pigmentación les favorece el mantenerse, digamos, sin morir en el aire. Luego tenemos muestreadores de impacto en medio líquido. ¿Cómo funciona este equipo? Pues casi todos siempre llevan asociada una bomba de vacío, que está en este caso dentro de esta cajita. El aire entra por aquí porque es succionada por el efecto de la bomba de vacío, atraviesa todo el compartimento y estos compartimentos tienen un líquido dentro que luego nosotros recogemos y a partir del cual realizamos los análisis en el laboratorio. Podemos hacer los mismos cultivos que estábamos haciendo con el anterior o podemos hacer luego otras técnicas a nivel molecular, a nivel de ADN, de identificar qué es lo que hay ahí y con esos datos nosotros, por ejemplo, hemos hecho ahora diferentes representaciones de los microorganismos que hemos detectado, pues diferenciándolos según la masa de aire, si era africana, europea, tropical o marina, y diferenciando pues por estaciones. Por ejemplo, aquí pueden ver las masas africanas estaban más, había más concentración de un género que se llama Celvibrio. Pues este tipo de representaciones o este tipo de árboles finogenéticos representados aquí con todos los microorganismos que hemos identificado en esa muestra de aire nos permiten ir analizando cómo cambia, cómo se ve influenciada por diferentes factores y este estudio en particular lo llevamos haciendo en continuo de 2017 y en marzo de este año hemos puesto a funcionar este nuevo equipo. Esto es lo que se llama un captador de alto volumen que permite en esta parte de aquí abajo se le coloca un filtro que es de color blanco, como pueden ver aquí. Funciona igualmente con una bomba de vacío. El aire entra por esta rendijita de aquí y luego impacta contra el filtro, que aquí pueden ver pues, uno de los ejemplos del filtro después. Además, después, en este caso se deja muestreando durante una semana y pueden ver el cambio de color. A esta semana era una semana que tuvimos mucho aporte de polvo sahariano. Entonces se queda con ese color marronáceo, porque al final lo que estamos recogiendo, digamos, es arena también. ¿Qué hacemos con el filtro? Pues un poco lo mismo que hemos hecho con los anteriores muestreadores. Podemos hacer diferentes ensayos. Incluso podemos, como son filtros muy grandes, de un tamaño de 15 centímetros de diámetro, podemos usar diferentes trozos de ese filtro para diferentes ensayos. Entonces tenemos colaboraciones con otros grupos de investigación de la universidad para hacer, pues a lo mejor análisis de metales o análisis de isótopos radiactivos, análisis de material particulado, más el análisis de microorganismos que realizamos nosotros. Todos estos son las formas que tenemos de tomar en las muestras y analizarlas. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Pues un poco enfrentar los resultados microbiológicos que vamos obteniendo de los diferentes grupos de microorganismos contra los factores ambientales, el origen de las masas de aire, los niveles de material particulado, variables meteorológicas como puede ser la humedad, la temperatura, las precipitaciones, y un poco ver cómo esas comunidades aerotransportadas pueden verse influenciadas por esos factores ambientales. Y en ese caso nosotros lo que llevamos haciendo es cogiendo muestras en dos sitios diferentes. Las cogemos aquí en nuestro centro de investigación, en la Universidad de La Laguna, pero también las cogemos en Izaña, de manera que es una zona como libre de contaminación, de alta montaña, frente a una zona urbana en la que tenemos otros tipos de contaminantes. Y un poco cazar y ver si podemos predecir o podemos determinar qué microorganismos están asociados con qué condiciones. Una de las herramientas que empleamos, porque nosotros en este estudio también colaboramos con el área de física, el grupo de investigación de GOTA, de observación de la Tierra y la atmósfera, trabaja con nosotros en estos proyectos, pues es ver las retrotrayectorias de las masas de aire. Aquí pueden ver algunos ejemplos, marcan el punto donde estamos tomando la muestra, que en este caso es Tenerife, y luego nos indican de dónde los 5 días previos a que la masa de aire llegue a nuestro equipo, a nuestro muestreador, de dónde venía. Entonces, bueno, aquí ven un ejemplo de una masa de aire africano para el punto de muestreo de Izaña. En este caso es una masa de aire marítimo en La Laguna, y aquí también es una de La Laguna un poco más europea porque toca un poco aquí el borde de lo que es la península ibérica, pero para que vean un poco también cómo trabajamos en la clasificación de esas masas de aire para luego ver el impacto. Y trabajando en un centro de investigación de enfermedades infecciosas y tropicales, pues yo no puedo acabar la presentación sin hablarles de pues algunas cosas básicas que siempre les doy la turra a todos los alumnos a los que les doy una charla, lo siento. La prevención es lo más eficaz, siempre, para cualquier enfermedad infecciosa. Enfermedades infecciosas, saben que son las que se pueden transmitir, las que se transmiten por diferentes mecanismos, ¿vale? La higiene, fundamental, lo hemos hablado antes, ¿vale? El lavado de manos, lo hemos visto con la epidemia y la pandemia esta que hemos estado viviendo.
pero a otros niveles. La imagen que les pongo ahí del perrito dándole un besito en la boca a la niña, pues un poco para que ustedes piensen que yo tengo mascotas, seguro que muchos de ustedes también tienen mascotas en casa. Si las tenemos bien tratadas, con sus tratamientos para desparasitarlos, con sus vacunas, con sus cosas, no salen de casa, bueno, pues no hay mucho riesgo. Pero piensen que nuestras mascotas usan la lengua para limpiarse ellos mismos y luego les dejamos que nos dé un besito en la cara. Entonces, si nuestras mascotas no están tratadas, puede haber una transmisión de parásitos si dejamos que haya contacto de mucosas entre nosotros, ¿vale? Entonces, bueno, todos queremos mucho a nuestras mascotas, pues si las tenemos bien cuidadas y bien tratadas, mucho más seguro para ellas y para nosotros. La vacunación, ¿qué les voy a contar de la vacunación? Que a estas alturas ya seguro no sepan, después de lo que hemos vivido. Me imagino que, creo que me había dicho Yeisa que son un grupo de cuarto de la ESO, o sea que la mayoría de ustedes ya podría estar vacunado, si así lo deseara, espero que sí, que sea así el caso, porque si miran las gráficas es la forma más eficaz de bajar los datos de mortalidad y la incidencia de este virus que nos ha tenido aburridos a todos en este último año y medio. Ahora que empezamos a asumir un poco la nueva normalidad y que a lo mejor empezamos a viajar o a lo mejor ya viajaban de antes, tengan siempre en cuenta, para viajes internacionales, acudan a Sanidad Exterior. La web de Sanidad Exterior o a nivel telefónico les pueden indicar qué medidas de prevención tienen que llevar para el sitio al que vayan a viajar, porque no es lo mismo, pues me voy a Almería a la playa que me voy a Tailandia en plan mochilero por la selva, ¿vale? Hay que tomar una serie de precauciones y de cosas, a lo mejor hay que vacunarse, a lo mejor hay que llevar un tratamiento de profilaxis, pues en Sanidad Exterior siempre les van a indicar qué es lo que deben hacer. Y por supuesto los hábitos alimenticios me refiero precisamente a eso, cuando estamos fuera. Cuando estamos aquí, pues bueno, la incidencia de parásitos, sobre todo, que es lo que a lo mejor más se puede transmitir por este tipo de vía, no es tan alta, pero si nos vamos a países un poquito más remotos, pues simplemente el uso de hielo en las bebidas ya nos puede llevar una diarrea del viajero, o el consumir alimentos crudos o vegetales poco lavados, pues puede ser también preocupante, ¿vale? Así que tengan cuidado siempre también con eso. Y bueno, pues ya acabamos con lo de la parte motivadora de por qué van a estudiar ciencias. Son de cuarto de la ESO, no sé si de la parte de ciencias o de letras. Yo les pego la turra también con lo de por qué estudiar ciencias. Pues hay muchísimos motivos para estudiar ciencias. Y no solo me refiero a que elijan luego una carrera de ciencias, sino en el instituto. O sea, pueden elegir luego una carrera de letras, pero la ciencia les ayuda a muchísimas cosas. Aquí les pongo una lista de todo lo que se puede hacer con la ciencia, pero básicamente pueden completar ustedes su frase con lo que quieran hacer, con lo que se propongan hacer. No dejen de intentarlo, porque el no siempre está. Entonces, no dejen que les digan, no, tú no sirves, no, eso no tiene salida, no, eso no vale para nada. Estudien lo que les guste, intenten informarse lo más fidedignamente posible. Ahora mismo tenemos muchísimas formas de informarnos. Elijan siempre las mejores fuentes, las que están realmente contrastadas, o si ustedes consideran que una fuente es real, contrasten esa información con otras que puedan realmente o bien decir que eso efectivamente es cierto, o bien ver que no, porque el resto pone que sí. Sobre todo lo que quiero es que desarrollen una mentalidad crítica y que sean capaces de cuestionar las cosas, que no se crean las cosas que les cuentan porque sí, sino que intenten entenderlas, las cuestionen, busquen información fidedigna para entenderlo y acudan a las fuentes oficiales, digamos. Estamos en un momento de la humanidad en el que parecía que íbamos todos para adelante y a lo mejor ahora parece que estamos yendo para detrás. Entonces, bueno, pues a lo mejor cabe sentarse un momentito, pensar estas cosas, y ustedes son nuestro futuro. Así que les animo a que vayan por ese camino.